Muy buenas a todos. Vamos a comenzar ya en este momento. Nuevamente me confirman, por favor, como de protocolo, si logran escucharme bien y logran ver la presentación en pantalla. Sí. Sí. Ok, excelente. Sí, perfecto. Vamos a comenzar hoy. Y fíjense muy bien que vamos a comenzar precisamente por este. Primeramente, antes del tema, anuncios. Vamos a ver. Vamos a ver, primeramente, anuncios. Ok, ¿alguien de ustedes lleva al laboratorio de la clase de 11 a 1 en las mañanas? Ok, En la sección del viernes. ok, sección del viernes. Sí, solo era para comunicarles que la instructora me dijo que iba a unificar las secciones para el viernes. Bueno, creo que ya lo había compartido en el grupo WhatsApp, pero para que estén pendientes. Ahora, si alguien de ustedes no puede realmente el viernes, preferiría que ustedes le comentaran a la instructora que tiene otra actividad académica, para que esté al tanto y pueda organizar esa reunión de teletrabajo, el día y la hora de su hora de matrícula. Yo ya abordé este tema con los instructores y siempre y cuando todos puedan realizar el laboratorio a la hora que quieren unificar, bueno, siempre y cuando todos puedan, pero si alguien de ustedes tiene otra actividad académica, es perfectamente libre de informárselo al instructor para que organice la actividad en su hora y día matriculado. Eso es lo que les recomiendo. Bueno, otra cosa que íbamos a abordar, a ver, Fabiola, ¿está ahí, Fabiola? Dígame. Sí, hablé con su instructor a cargo bueno, con sus instructores a cargo y le van a aceptar los trabajos en la sección que tiene en la plataforma. Eso es lo que, así como usted me lo comentó. O sea, que en la sección, en el laboratorio que ha ido, que ha venido estando recibiendo los laboratorios todo este tiempo, ahí es donde le van a seguir aceptando los trabajos, a pesar de que no sea su laboratorio matriculado. Sí, porque fíjense que no o sea, me habían dejado tarea, ¿verdad? Y no se podía subir, yo no sé por qué, entonces le expliqué al que me dio clases que yo tengo problemas, que a veces los exámenes no les caen, no sé por qué. Entonces me dijo, vuélvamelo a enviar, pues me lo habilitó y se lo volví a enviar. A mí me sale que no esté enviada la tarea, pero o sea, yo le tomé captura para que él mire que yo se lo presenté. Ya, ok. Bueno, entonces ya lo comentamos a los instructores para que acepten los trabajos en la sección en la que sigue. Listo. Bueno, entonces esos eran los anuncios que teníamos. Y fíjense muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema. Y voy a comenzar precisamente por esta parte de aquí, en la que hemos dicho que para que el núcleo absorba esa radiofrecuencia, esa radiofrecuencia tiene que tener una frecuencia específica, ¿verdad? Eso habíamos quedado. Y si el núcleo lograse absorber esa radiofrecuencia, el núcleo iba a cambiar de orientación, así como vemos aquí. Ahora, habíamos dicho que la condición que se tenía que cumplir era esta. Esto era lo que habíamos dicho. Esta condición de aquí. Esta condición de aquí. Ahora, fíjense muy bien que esta condición de aquí yo lo mostré matemáticamente, pero no les dije qué significado tiene. Y básicamente, lo que nos dice esta ecuación es que esta frecuencia que debe emitir el equipo de resonancia, esta de aquí, esta es el valor de la frecuencia que debe emitir el equipo de resonancia, tiene que estar en sincronía con esta otra frecuencia angular del núcleo. Esta es la frecuencia angular del núcleo que está girando. Esta es la frecuencia del equipo, es decir, la frecuencia, la onda de frecuencia que debe emitir el equipo. Entonces, tiene que estar en sincronía con esta frecuencia de aquí. Eso básicamente es lo que significa. Fíjense muy bien aquí. Entonces, lo voy a escribir aquí. La frecuencia de la RF que emite el equipo debe de estar en sincronía con la frecuencia angular de rotación
del núcleo. Eso es básicamente lo que significa esta ecuación. Ahora, ¿qué significa eso de que debe estar en la misma sincronía? Imagínense, por ejemplo, que usted venga y esté empujando a un niño en el columpio. Imagínense eso. Usted tiene que estar en la misma sincronía con el movimiento del niño y con el movimiento de sus brazos. Tienen que ir a la misma sincronía, es decir, que usted logre empujar al niño exactamente en el mismo momento en el que el niño se acerca a usted. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted mueve las manos antes de que el niño se acerque a usted? Usted no lo va a poder seguir columpiando. ¿O qué pasa, por ejemplo, si el niño, por ejemplo, si usted movió las manos después de que el niño pasó columpiándose frente a usted, usted no logró seguirlo empujando? Entonces, para que usted pueda empujar al niño en el columpio, usted tiene que estar en sincronía, el movimiento de sus manos tiene que estar en sincronía con el movimiento del niño, columpiándose. Entonces, a eso precisamente el mismo significado que ocurre aquí en resonancia magnética, en el que la frecuencia del equipo, que emite el equipo, tiene que estar en la frecuencia, tiene que ir a la misma sintonía, la frecuencia angular de rotación del núcleo. Eso es precisamente lo que ocurre. Y fíjense bien que este fenómeno, esto es un fenómeno físico llamado resonancia. Así se le conoce como resonancia. Y es por eso que así es el nombre al estudio, como resonancia. ¿Por qué? Porque tiene que esta frecuencia del equipo, esta frecuencia de las ondas de refrecuencia que emite el equipo, tiene que ir a la misma sincronía de la frecuencia angular de los núcleos. Es precisamente por eso se le llama resonancia. Vamos a ver, otra cosa que quería abordar es, yo sé que esto lo vimos ayer con ustedes, pero como quería que exactamente todos vieran lo mismo, quería exactamente que todos vieran el mismo contenido, voy a hacer la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿De qué factores? ¿De qué factores? Perdón, ¿de qué factores depende la frecuencia de la RF que emite el equipo? Vamos a ver, creo que con esto hicimos esta pregunta ayer, pero para que todas ambas secciones captaran la misma pregunta, la volví a hacer hoy. La hice hoy con los de las dos y la vuelvo a repetir con ustedes. Yo esperaría que ustedes me respondieran ya esta pregunta. Vamos a ver, yo quisiera escucharlos. Respóndame esta pregunta, por favor. ¿De qué factores dependen las frecuencias de la RF que emite el equipo? Si les preguntase eso, ¿qué me responderían ustedes? La intensidad del campo magnético. Ajá, exactamente. Intensidad del campo magnético. Intensidad. Y el tipo de núcleo también. Ajá, exactamente. Intensidad del campo magnético. Y el tipo de núcleo donde queremos obtener información, exactamente. Y el tipo de núcleo. El núcleo del cual queremos obtener información. Tener información. Un momento, por favor. Permítame un momento. Estoy ingresando a algunos compañeros sobre ahorita. Hoy iban a examen, ¿verdad? Me imagino. Hoy iban a examen de técnica, creo. Vamos a... Ok, voy a continuar entonces, ya los emití. Ok, aquí está entonces el tipo de núcleo. Aquí, así como lo tiene su compañera, el núcleo del cual quiero obtener información. Aquí voy a copiarlo, ¿eh? Aquí, información. Listo. Esto básicamente, los factores que dependen. También me dieron otra respuesta en la sección de las 4, de las 2 y aquí también me dieron ayer la frecuencia angular de núcleo. Esto me lo dijeron también. Y sí, básicamente, precisamente porque la frecuencia depende, la frecuencia que emite el equipo depende de la frecuencia angular, tiene que ir a la misma sincronía, es que terminamos deduciendo
que la frecuencia del equipo va a terminar dependiendo de la intensidad del campo magnético y del tipo de núcleo al cual queremos obtener información. Y esto es súper importante, estos factores de que la intensidad del campo magnético y el tipo y el núcleo al cual queremos obtener información es súper importante, y yo tengo que considerar esto al momento de hacer el estudio. Yo tengo que considerar la intensidad del campo magnético. Si mi equipo, por ejemplo, tiene una intensidad del campo magnético de 3 teslas, no va a ser el mismo valor de frecuencia que emite el equipo si mi equipo tuviese una intensidad de campo magnético de 1.5 teslas. Entonces, este factor tengo que considerar la intensidad del campo magnético. También el tipo de núcleo al cual quiero obtener información. Por ejemplo, voy a estas letras aquí, a pesar de que sea algo feo. Por ejemplo, ayer vimos este caso, este ejemplo, que para obtener imágenes en T1 y T2 tomamos la información proveniente de núcleos de hidrógeno. Y obteníamos cierto valor de frecuencia. Entonces vimos que para estudios de T1 y T2 obtenemos nosotros información de los núcleos de hidrógeno. Vimos también otro caso. Voy a abrir una imagen ahorita. Me permiten un momento. Voy a abrir una imagen. Voy a abrir el ejercicio de ayer, precisamente para referenciarlo. Ok. Ahorita voy a abrir una nueva aplicación. Y aquí acabo de abrir un ejercicio. Vamos a ver, fíjense muy bien aquí. Y este ejercicio, no sé, me confirma si lo logran ver. Sí, sí. Excelente, excelente. Entonces dice, y este otro ejercicio decía, se desea obtener información del núcleo del isótopo carbono 13 para un estudio de resonancia magnética. Y entonces vimos que nosotros teníamos también, para calcular la frecuencia, nosotros nos guiamos por esta palabra que se dice isótopo carbono 13. Entonces buscamos aquí el carbono 13 y encontramos el valor de la constante hidromagnética, y ahí identificamos que la frecuencia dependía del tipo de núcleo. En este caso, la frecuencia dependió del núcleo carbono 13. Y les expliqué yo también que en estos casos, por ejemplo, cuando quiero obtener información del núcleo carbono 13, por ejemplo, para obtener información de cómo es el estado de estructuras óseas. Por ejemplo, si una estructura ósea tiene un sarcoma, por ejemplo, que es el cáncer en los huesos, o por ejemplo, si tiene algún tipo de artritis, esto nos brinda información del isótopo del carbono 13, que es un núcleo. Y es precisamente eso, como nos dice su compañera, la frecuencia que emite el equipo va a depender de la intensidad del campo magnético y del tipo de núcleo, y del núcleo que yo quiero tener información. Es precisamente eso. Vamos a abordar. Voy a retomar la presentación. Listo, ya estoy en la presentación, nuevamente. Y era precisamente eso lo que quería que comprendiéramos muy bien ahorita. Entonces voy a pasarme ahorita. Y voy a pasar aquí, fíjense muy bien aquí. Voy a retomar otra vez esta explicación para que vayamos a avanzar en lo que vamos a ver hoy. Fíjense muy bien que, como les dije, si la onda de radiofrecuencia que emite el equipo va con una frecuencia indicada, o sea, va con la frecuencia correcta, el núcleo va a absorber esa radiofrecuencia, la va a absorber. Y cuando la absorba, esto va a causar un cambio en la orientación del núcleo, así como estamos viendo aquí. Hay un cambio en la orientación del núcleo, así como estamos viendo aquí. Ahora, aquí estamos viendo el ejemplo con un núcleo. Pero nosotros sabemos muy bien de que el cuerpo humano se compone por una gran cantidad de átomos, y que como se compone una gran cantidad de átomos, a la vez el cuerpo humano va a tener una gran cantidad de núcleos. Eso comprendemos muy bien esa parte. Y precisamente quiero que veamos ahora qué es lo que pasa cuando hay una gran cantidad de núcleos. Aquí estoy mostrando un ejemplo. Cuando hay una gran cantidad de núcleos, entonces todos los núcleos se orientan en torno al campo magnético, es decir, una gran cantidad de núcleos, mejor dicho, se orientan con respecto a las líneas de campo y empiezan a girar. Es como, por ejemplo, voy a retomar la primera diapositiva que vimos. Ahí está aquí. Fíjense muy bien aquí. Tenemos un buen porcentaje de átomos, de átomos, y cuando los átomos interaccionan con el campo magnético,
vemos nosotros que se orientan en torno a las líneas de campo. Y que luego, dentro de cada átomo, el núcleo empieza a girar en torno a la línea de campo. Aquí lo estamos viendo en esta imagen. Entonces, aquí precisamente retomando esta diapositiva, cuando hay una gran cantidad de núcleos que se están alineando, una muy buena cantidad de núcleos se van a alinear con respecto al campo magnético. Y cuando una muy buena cantidad de núcleos se alinean con respecto al campo magnético, surge lo que es el concepto de magnetización. Dice muy bien aquí, lo voy a anotar. Como nos dice aquí, ese concepto de magnetización se origina porque una gran cantidad de núcleos se orientan en la misma dirección. Ahora bien, eso es lo que vemos, que por qué se forma la magnetización, pero no sabemos qué es exactamente magnetización y ahorita lo voy a copiar. Magnetización. Este concepto de magnetización lo podemos definir como la capacidad de un material. En este caso, como obviamente estamos hablando de un entorno médico, en vez de decir material, vamos a hablar de órganos o tejidos para interaccionar con el campo magnético del equipo. Es simplemente eso, lo que es magnetización. Por ejemplo, una moneda, por ejemplo, una moneda de hierro, internamente tiene bastante magnetización para que sea capaz de interactuar con un imán. Por ejemplo, un palo de madera tiene poca magnetización porque no logra interactuar con el imán. Entonces, eso es lo que quiero que vean que pasa cuando hay magnetización. Y esta magnetización surge porque hay una muy buena cantidad de núcleos que se están alineando con respecto al campo magnético, así como vemos aquí. Vemos aquí, en este caso, que una muy buena cantidad de núcleos están alineando con respecto al campo magnético. Siempre vamos a identificar de que no es toda la totalidad de núcleos, siempre hay uno que otro núcleo rebelde, como este caso de aquí, que nos orienta con respecto a la línea de campo. Es un ejemplo. Entonces, cuando hay una muy buena cantidad de núcleos, se va a formar esta parte de magnetización. Se va a formar este fenómeno físico de magnetización. Esto es súper importante porque si salió una muy buena cantidad de núcleos, entonces nosotros somos capaces de obtener muy buena información en el estudio. Y para eso es que en cierto grado va a depender bastante de la intensidad del campo magnético, porque mientras más intenso sea la intensidad del campo magnético, va a lograr que se alineen una mayor cantidad de núcleos dentro del paciente. Fíjense muy bien aquí que para complementar esa información, voy a borrar esto y voy a pasar una de las diapositivas que vimos anteriormente. Ok, se está abriendo esta de aquí. Fíjense muy bien aquí. ¿Qué es lo que logran identificar ustedes aquí? Ven una imagen de 1.5 Tesla, una imagen de 3 Teslas y una imagen de 7 Teslas. ¿Por qué está más definida esta imagen de 7 Teslas que la de 1.5 Teslas? ¿Por qué? Es precisamente porque el campo magnético, ser más intenso, logra captar una mayor cantidad de núcleos, y cuando logramos captar una mayor cantidad de núcleos, estamos preparando el estudio para obtener mucha más información. Entonces, es precisamente eso. Porque aquí se ve menos definido, porque aquí estamos teniendo menos información. Precisamente porque hay una menor cantidad de núcleos que se están alineando con respecto al campo magnético. Y entonces esto lo que va a conllevar es que obtengamos menos información. Entonces tengamos presente eso, y aquí lo voy a apuntar. Un campo magnético. Más intenso logra captar
una mayor cantidad de núcleos. Para obtener más información, para obtener una mayor información. Y entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Imagen mejor detallada. Imagen mejor detallada. ¿Y qué pasa si el campo magnético es de menor intensidad? Estoy captando menor cantidad de núcleos y esto es lo que va a conllevar es una menor información, me va a conllevar a obtener menor información y esto me va a conllevar a obtener una imagen menor detallada. Entonces, un campo magnético menos intenso logra captar una menor cantidad. Aquí no le puse ese. Una menor cantidad de núcleos. Y esto lo que lleva es obtener, se obtiene menos información, y esto lo que conlleva es a una imagen menos detallada. Listo. Vamos a ver, comprendimos esta parte de aquí. Quiero escucharlos ustedes, vamos a ver. Vamos a ver, Antonia, Carlos, Dalva, Eric, Fabiola, Génesis, Jimel, Jesse, Luz, Mayra, Maynor, Natalie, Rebeca, Ronnie, Cinia, Tania, Víctor y Yarly. ¿Comprendimos bien esto? Sí. Quiero Sí. escucharlos. Ajá, le escucho. Sí, ingeniero. Ok, ¿los demás? Sí. Ok, ajá, ¿y los demás? Solo escuché como a 7. Sí. Ok, vamos a ver. Voy a hacer una pregunta de examen. Voy a hacer pregunta de examen. Si yo preguntase en el examen, ¿por qué un campo magnético de mayor intensidad logra conseguir más información que un campo magnético de menor intensidad? ¿Qué me responderían ustedes? Porque logra captar una mayor cantidad de núcleos. Ajá. Sí. Y esto conlleva a obtener más información. Exacto. Básicamente eso. Es la respuesta más breve. Listo. Entonces voy a retomar a la presentación con que estaba al inicio. Y voy a abordar aquí. Esto me lleva a hacer una pregunta. En la parte de que en 1.5 Teslas, Ajá. claro, es muy bajito el campo magnético y va a captar pocos átomos en el cuerpo humano. Y Relativamente al menor. intensificar, Ajá. la frecuencia que vienen pasando a los 7 Teslas, Ujú. va a haber más interacción en muchos más, pero esto me lleva a la pregunta de si tiene un receptor el, el equipo y cuál es el proceso para crearnos la imagen. No sé si lo Ok. vamos a ver más adelante. Fíjense muy bien. Quiero saber Sí. cómo todo ese campo, toda esa Ajá. información nos va a Se dar una procesa. imagen. Muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y me gusta este tipo de preguntas porque... Así como los otros tienen su Ajá. receptor, ¿verdad? Pero el receptor de la máquina para hacer el estudio Ajá. de resonancia magnética es igual al de fluoroscopía, No, al son de las antenas de tomografía, radiofrecuencia. Son las antenas de radiofrecuencia. las antenas. Muy Sí. bien, y esas antenas se procesan ya Sí. por logaritmo. Ajá, muy buena pregunta. Fíjense muy bien. Vamos a ver una aproximación de eso, lo que se está preguntando. No vamos a ver todo porque no queda tiempo, pero una muy buena pregunta. ¿Cómo se procesa toda esa información? Se procesa, fíjense muy bien. ¿Se lo puedo resumir un poco? Lo que Sí, hace básicamente el equipo es que ubique espacialmente de dónde viene esa información. Ubique espacialmente con ayuda de los gradientes. Entonces, con ayuda de los gradientes, que ustedes saben que los gradientes son imanes que nos permiten
que cambian la dirección del campo magnético del imán central, con la ayuda de esos gradientes, las antenas de radiofrecuencia ubican espacialmente de dónde viene cada información. Ubica espacialmente dónde viene cada información. Entonces, además de ubicarla espacialmente, logra identificar la intensidad de la señal por un proceso que ya vamos a ver más adelante. Por un proceso que ya vamos a ver más adelante cuando estos átomos que están alineados están recuperando su posición. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente lo que la computadora, lo que identifica el equipo es, con la ayuda de los gradientes, precisamente logra ubicar de dónde está viniendo cada señal. Y cada señal viene con diferente intensidad. Entonces así lo viene ubicando. Y cada intensidad, cada intensidad varía de acuerdo al tipo de tejido de donde proviene esa señal. Eso es básicamente lo que hace. Me gustaría ver eso más adelante, pero casi no queda tiempo. Si yo los hago reunirnos un sábado, podemos ver eso. Pero no creo que nos quede tiempo realmente, porque solo nos queda mañana y tal vez a lo mejor tenemos el viernes, porque el viernes sí me gustaría reunirnos nuevamente para hablar un poquito de lo que nos falta y para discutir ese examen de la segunda unidad. Pero sí me gustaría verlo. Si usted tiene curiosidad de cómo es este proceso, ahí está, ahí puse una referencia. Una referencia en el campus. Hay un libro que se llama Referencia de Resonancia Magnética. Ahí está explicado todo eso. Y fíjese muy bien por eso es que lo estuve leyendo y por eso le hice la pregunta. Sí, y lo explica con un nivel que no necesariamente alguien tiene que ser un ingeniero o un físico para comprenderlo, sino que lo explica para personas del área de las ciencias. Lo explica precisamente para personas del área de la ciencia. Entonces, por eso es que me gusta esa referencia. Lo malo es que está en inglés. Eso sí, lo malo es que está en inglés, pero obviamente hoy en día no es una limitante no saber inglés, teniendo traductor Google. Bueno, voy a retomar aquí y fíjense muy bien, como les decía, cuando una muy buena cantidad de núcleos se alinean con respecto a las líneas de campo magnético, así como vemos esta imagen, se forma lo que es una magnetización. Ahora, fíjense muy bien aquí. Hay, por la orientación de los núcleos, nosotros vemos aquí que los núcleos están orientando esta parte, están orientando aquí. Se crea magnetización, pero añado aquí que existe lo que es una magnetización longitudinal. Simplemente esa palabra longitudinal, referenciémoslo por la orientación en donde está, hacia acá, como lo vemos aquí. Entonces lo vamos a conocer como una magnetización longitudinal, cuando tenemos una muy buena cantidad de núcleos y están orientados hacia esta dirección. Simplemente es eso. No nos vayamos a complicar, simplemente relacionémoslo con la dirección, nada más. Ahora, voy a borrar esto. Voy a ir un poquito más acá. Y ahora, fíjense muy bien, ¿qué pasa cuando los núcleos absorben la radiofrecuencia? Cambian de dirección. Ahora lo que estamos viendo aquí, no solo con un núcleo, sino que lo que estamos viendo son con varios núcleos. Simplemente cambian de dirección. Es eso. Cambian de dirección nada más. Y la magnetización siempre hay porque tenemos varios núcleos orientados a una sola dirección. Entonces siempre hay una magnetización, solo que la magnetización ahora va en esta dirección. Nada más. Y ahora lo vamos a conocer como magnetización transversal. Simplemente es eso. Magnetización transversal. Simplemente relacionémoslo por la dirección. No nos vayamos a ir más al asunto, porque si se ponen a filosofar respecto a esto, puede que tal vez se confundan más, pero simplemente identifiquémoslo por la dirección. Cuando los núcleos están entonces orientados a esta dirección, siempre hay magnetización porque tenemos una muy buena cantidad de núcleos orientados a una sola dirección, pero ahora es magnetización transversal. Simplemente es eso. Ubiquémoslo nada más. Voy a borrar y voy a avanzar. Ahora, ¿qué pasa? Luego, cuando ya los núcleos se encuentran a esta dirección, a la magnetización transversal, ya el equipo deja de emitir la onda de radiofrecuencia. Ya la deja de emitir. Y cuando eso pasa, los núcleos vuelven a su posición inicial. ¿Cuál era la posición inicial?
esta orientación que tenían anteriormente. Vamos a ver. Lo voy a explicar. Esto pasa. Vamos a ver, lo voy a volver a explicar. Fíjense muy bien aquí. Momento inicial. Los núcleos vienen, están orientados con respecto a la línea de campo y tienen esta orientación. Una muy buena cantidad de núcleos. Esto pasa. Esto es lo que ven aquí. Hay una magnetización longitudinal por cómo están orientados los núcleos. Luego, el equipo emite la radiofrecuencia, los núcleos la absorben y ahora cambian esta dirección. Y ahora hay lo que se conoce como una magnetización transversal. Simplemente eso, cambian de dirección. Luego, ¿qué pasa luego? Se deja de emitir la radiofrecuencia y los núcleos retoman la posición inicial que tenían antes. Simplemente eso. ¿Y cuál era la posición inicial? Esta posición de aquí. Eso es lo que pasa. Solo que esto se repite varias veces en el estudio. No es que solo pasa una vez. Ahora, quiero que nos fijemos una cosa. Fíjense muy bien aquí. Vamos a esperar a su compañera Natalie para que no se pierda la explicación. Ok, ya volvió Natalie. Listo. Entonces fíjense muy bien aquí que cuando los núcleos pasan de esta posición transversal, de esta orientación, perdón, donde hay magnetización transversal, y retoman a su posición inicial, no es algo inmediato, no es algo repentino que ocurre, sino que lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Entonces, lleva un determinado tiempo para que los núcleos vuelvan a esta orientación. Entonces lo voy a anotar aquí. Lleva un determinado tiempo para que los núcleos retomen la posición inicial. Permítame, lo voy a escribir más concretamente para que no haya confusión. A ver, lo voy a escribir más detalladamente para que después en sus apuntes no se vayan a confundir. Entonces, cuando los núcleos absorben la RF, cambian de orientación. Cambiando orientación. Luego de que se deja de emitir la RF, recuerden que RF es radiofrecuencia. La RF lleva un determinado tiempo para que los núcleos retomen la posición inicial que tenían antes de absorber la radiofrecuencia. Es simplemente eso. Eso es básicamente lo que les quiero explicar aquí. Ahora, lo podemos ver también de otra manera. Fíjense muy bien aquí. Lo podemos también ver de otra manera. Quiero que vean aquí. Aquí hay una magnetización longitudinal, ¿verdad? Inicialmente. Antes de que los núcleos absorban la radiofrecuencia, inicialmente hay una magnetización longitudinal. Simplemente es eso. Luego los núcleos absorben la radiofrecuencia y ahora hay una magnetización transversal. Nada más eso, cambia la magnetización, cambia de orientación también. Ahora, ¿qué pasa cuando se deja emitir la frecuencia? Vuelve a haber una magnetización longitudinal. Entonces, ¿qué pasa? Como dijimos de que esto no es repentino, sino que lleva su tiempo, lo podemos ver así. También lo podemos ver así de esta manera. Lleva un determinado tiempo que la magnetización, que lleva un determinado tiempo que se recupere la magnetización longitudinal voy a después de que los núcleos hayan absorbido la radiofrecuencia. Simplemente es eso, que va a tardar un tiempo en el que esa magnetización longitudinal se vuelva a recuperar. Simplemente es eso lo que les quiero explicar. Ahora, completamos esta idea. Vamos a ver, completemos bien esta idea porque vamos a partir de lo siguiente y para partir de lo siguiente tenemos que completar esta parte. Comprendemos bien esta parte. ¿Quieren que lo vuelva a explicar?
no sé. Dígame, porque ese es el chiste de estas reuniones, ¿verdad? Que pueda indagar cualquier duda en el momento que ustedes la tengan. Vamos a ver, ¿comprendemos bien esa parte? ¿Todos? Antonia, Carlos, Talva, Eric, Sí. Fabiola, Génesis, Jesse, Luz, Mayra, Minor, Natalie, Rebeca, Ronnie, Cinia, Tania, Víctor, Jarly. Sí. Sí. Ajá. Por mi parte, sí. Ok, ¿los demás? Sí, licenciado. Ok. Bueno, confío de verdad que me están diciendo la verdad, si no entonces, bueno, si no entonces no se puede culminar bien esto. Vamos a ver. Voy a continuar entonces. Voy a continuar a lo siguiente. Vamos a ver. Esto lo vamos a ignorar por un momento. Lo vamos a ignorar por un momento nada más. Fíjense muy bien aquí. Ahora esta gráfica aquí que ustedes la ven, la pueden ver toda fea o la pueden ver bella, no sé, de acuerdo a su perspectiva. Ustedes saben que para la belleza depende bastante de cómo la vemos, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Fíjense muy bien aquí. Esta gráfica lo que nos dice es cómo se está recuperando la magnetización longitudinal con respecto pasa el tiempo. Nada más eso. Aquí voy a recrear muy bien eso. Este eje de aquí simplemente nos dice cómo se recupera la magnetización longitudinal. Obviamente estamos hablando del proceso después de que se deje emitir la radiofrecuencia y los núcleos vuelven a su posición inicial. Es decir, cuando se va recuperando poco a poco la magnetización longitudinal que se perdió después de que los núcleos absorbieran la RF. Vamos a esperar a Alba un momento para que no se pierda la explicación. Ok, entonces, como les decía, se va retomando poco a poco la magnetización longitudinal y esto es con respecto pasa el tiempo. Aquí esto es lo que ha pasado, tiempo que transcurre. Después de que se haya dejado de emitir la radiofrecuencia. Simplemente es eso. Aquí esta parte de aquí. Es simplemente el tiempo que ha pasado después de que se ha dejado de emitir la radiofrecuencia. Entonces, veamos aquí, estudiemos un poquito esta gráfica. Justamente aquí, en este punto central, aquí en esta parte, es precisamente justamente en el momento en el que se deja emitir la radiofrecuencia, identificamos nosotros que la magnetización longitudinal no se ha recuperado nada, precisamente porque es justamente el punto donde se deja emitir la radiofrecuencia. Es decir, precisamente esta parte aquí. Esta parte de aquí, ¿ven? Justamente aquí. Aquí cuando los núcleos están orientados a esta parte, donde solo hay magnetización transversal y no hay nada de magnetización longitudinal. Es lo que nos indica esa parte de la gráfica. Esta parte ahí es lo que nos indica. Vemos nosotros que con respecto pasa el tiempo, se va recuperando poco a poco la magnetización longitudinal, se va recuperando. Bueno, aquí por ejemplo vemos que a 200 milisegundos, que por cierto esto está en milisegundos, aquí dice ms, milisegundos. Vemos que cuando ha pasado 200 milisegundos, esto es lo que ha aumentado la magnetización longitudinal. Esto es lo que ha aumentado. Eso es lo que ha aumentado. Es decir, que va creciendo poco a poco. Se va recuperando poco a poco. Vamos a ver a 400 milisegundos. Esto es básicamente lo que se ha recuperado. Esto es básicamente lo que se ha recuperado. Esto de aquí. Esto es lo que se ha recuperado a 400 milisegundos. Y fíjense muy bien aquí, ya así va avanzando el tiempo. Y ya, por ejemplo, cuando vayamos a 1000, vemos que ya se ha recuperado básicamente por completo
la magnetización longitudinal. ¿Por qué? Porque ya está en su recuperación al 100%, es lo que nos indica. Ahora, ¿qué pasa aquí? Justamente en este punto, justamente aquí precisamente, en esta parte donde ya básicamente se ha recuperado, es lo que nos muestra esta figurita de aquí. Esta parte de aquí. Ya cuando se ha recuperado nuevamente, es lo que nos indica. Precisamente, solo que aquí lo vemos ya en forma de gráfica. Interesante cómo nos brinda bastante información esta gráfica, ¿verdad? Ahora, fíjense muy bien aquí que hay una convención así, por decirlo, hay un tipo de convención en donde precisamente cuando la magnetización longitudinal se ha recuperado justamente aquí donde dice 63%, aquí lo voy a poner de otro color para que resalte más. Vamos a ver el verde. Justamente cuando pasa aquí, donde la magnetización se ha recuperado un 63%, aquí, justamente en este tiempo de aquí, este tiempo de aquí, es lo que se conoce como T1. Aquí, precisamente T1. Es simplemente, así se identifica el tiempo. Tiempo T1. Tiempo T1. Aquí y aquí lo voy a aclarar. Aquí voy a señalar que este es precisamente aquí el T1. Este es precisamente el T1 aquí. Justamente aquí. Y el tiempo T1 sería entonces cuando la magnetización se ha recuperado cuando la magnetización longitudinal se ha recuperado un 63%. Es esto, nada más. Es decir, que cuando llega a este punto, un 63% es lo que conocemos como T1. Y dice que esto es meramente pura convención. Es simplemente para nombrar que el 63%, eso lo vamos a conocer como T1. Este concepto es súper importante porque este T1 nos va a ayudar a nosotros a identificar qué tipo de tejido es el que nosotros queremos obtener información. O tejido u órgano. ¿Por qué? Porque ese tiempo T1 va a ser distinto para diferentes órganos o tejidos que queremos ver en el estudio. Voy a señalar eso por el momento nada más. Entonces, por el momento, hasta aquí. Pregunta con esto. ¿Tienen una duda? ¿Quieren que lo voy a explicar? Sigo adelante. ¿Captaron la idea? Es súper importante porque aprovechamos esta reunión para eso. Explíquelo, por favor. Ok, ¿lo explico nuevamente? Sí. Excelente, Minor. Está bien, no hay ningún problema. Vamos a ver, nuevamente. ¿Desde qué parte sintió usted que se perdió? Si me lo explica al principio para captar bien, en la parte de en medio fue cuando iba explicando, ahí fue cuando Aquí. falló todo. Sí. Ok, ya sé por dónde. No, desde el inicio. Desde el inicio, no hay ningún problema. Vamos a ver. Sí, que voy tomando apuntes también. Ok. Entonces, como les decía, lo que vemos aquí, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Los demás pueden tomar apuntes de esto para que lo vuelva a explicar. Voy a volver a explicar esto. Listo. Entonces, fíjense muy bien. Aquí esta gráfica lo que nos muestra es cómo se recupera, cómo se va recuperando este eje de aquí, esta parte de aquí. Nos muestra cómo se va recuperando la magnetización longitudinal. Es simplemente eso lo que nos muestra. Cómo se va recuperando la magnetización longitudinal. Aquí es lo que nos muestra. Y esta parte de aquí nos dice el tiempo que ha transcurrido. Desde que se dejó de emitir la radiofrecuencia. La radiofrecuencia. Es simplemente eso lo que nos dice.
Aquí lo podemos ver. ¿Cuánto es lo que cómo se va recuperando la magnetización longitudinal? Y aquí el tiempo que ha transcurrido desde que se dejó de emitir una frecuencia. Vamos a ver, veamos, empecemos aquí, precisamente justamente en ese punto. Aquí, precisamente, donde es el tiempo es 0 milisegundos, es decir, no transcurrió nada, vemos que no ha crecido nada la magnetización longitudinal, no se ha recuperado nada. ¿Por qué? Porque aquí lo que refleja es precisamente esta parte aquí, este punto donde solo hay magnetización transversal y por eso no tenemos ningún tipo de magnetización longitudinal. Simplemente nos dice que los núcleos están orientados en esta dirección. Nada más así es lo que nos va a decir. Ahora veamos que mientras va transcurriendo el tiempo, poco a poco vamos teniendo más magnetización longitudinal. Veamos aquí. Poco a poco vamos teniendo más magnetización longitudinal. Aquí vemos cuánto tenemos ahora. Tenemos en 200 milisegundos, vemos que va creciendo más la magnetización, es decir, que se va recuperando más la magnetización longitudinal. Veamos, por ejemplo, aquí en 400. En 400. Aquí, esta parte de aquí. Vemos que se recuperó más. ¿Por qué? Porque mientras más alta es esta curva aquí, mientras más alta es esta curva aquí, lo que nos va a decir es que se va recuperando más la magnetización longitudinal. Y vemos que mientras más avanzamos en el tiempo, más se va recuperando. Aquí, y justamente cuando llegamos a 1000 milisegundos, aquí, precisamente aquí, esta parte de aquí, ya nos va a decir de que ya se ha recuperado la mayor parte de la magnetización longitudinal, es decir, casi 100%. Aquí, y lo podemos, aquí esta parte, fíjense muy bien aquí, precisamente en esta parte de aquí. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto es lo que nos dice, es que ya los núcleos ya están básicamente en su posición inicial, porque ya tienen casi la totalidad, ya se ha recuperado casi totalmente en cuanto a la magnetización longitudinal. Entonces lo podemos ver aquí. Aquí lo podemos ver en esta posición. Precisamente esa parte de la gráfica refleja esta posición, precisamente ya cuando se han recuperado los núcleos, es lo que nos dice. Y lo que conocemos, fíjense muy bien aquí, cuando los núcleos han llegado a este punto de aquí, donde se ha recuperado el 63%, donde se ha recuperado el 63%, es lo que conocemos como T1. Así lo vamos a conocer como T1. T1, así se identifica, es un tiempo. Es un tiempo precisamente aquí, cuando ha alcanzado el 63%, cuando la magnetización se ha recuperado un 63%. Entonces, tiempo T1 es el tiempo en que la magnetización se ha recuperado un 63%. Nada más eso. Eso es lo que conocemos como T1. Entonces el T1, ese T1 va a ser súper importante porque no va a ser el mismo para diferentes tejidos. Vale, por ejemplo, en este caso podemos ver que el T1 se ubica más o menos aquí. Más o menos, ¿qué valor creen ustedes que va a andar dando el T1? Si lo ubicamos aquí en esta gráfica. Más o menos, como en qué valor lo pueden identificar. 350. Ajá, exactamente, por ahí. Por ahí va a andar. Por ahí va a andar. Entonces, según este ejemplo, el T1 tendría un valor cerca de 350 milisegundos.
un valor cerca de 350 milisegundos. Dice muy bien aquí, aquí nos dice, pero ¿qué pasa? Eso no es, este T1 no da 350 milisegundos para todos los órganos o tejidos, sino que va a ser distinto. Entonces, lo que se vale el estudio vale precisamente porque ese tiempo T1 va a ser distinto para distintos órganos y tejidos, no va a ser el mismo. Entonces, esto después nos va a ayudar a diferenciar el contraste de los tejidos, porque en los tejidos, cada tejido y órgano no va a tener el mismo T1, y esto nos va a ayudar bastante para diferenciar el contraste en la imagen. Entonces, vamos aquí, ya para terminar, voy a borrar todo esto, lo puedo borrar ya. Lo voy a borrar. Bueno, asumo que ya copiaron o lo tomaron captura de pantalla, cualquiera de las dos cosas. Voy a borrar esto. Y entonces voy a, esto lo vamos a meter ahorita, lo vamos a meter. Y vamos a esta gráfica, otra gráfica fea. Dice muy bien aquí, que aquí lo que nos muestra es cómo es este T1 para distintos tejidos. Aquí lo único que nos dice es cómo se va recuperando. Cómo se recupera. Perdón, voy a borrar esto. ¿Cómo se recupera? La magnetización longitudinal y esto es simplemente cómo se recupera la magnetización longitudinal, y aquí lo que vemos, el tiempo que ha transcurrido desde que se dejó de emitir la RF. Esto es lo que nos muestra. Desde que se dejó de emitir la radiofrecuencia, el tiempo que ha transcurrido desde que, fíjense muy bien aquí, lo que vemos aquí es precisamente la misma gráfica de antes, solo que vemos el comportamiento para distintos órganos o tejidos. Vamos a ver, digamos que este sea el tejido, vamos a ver, digamos que este sea el tejido A. Tejido A, digamos que puede ser grasa, puede ser músculo, puede ser pulmón, y este es el tejido B. ¿Qué puede ser? Puede ser también grasa, músculo, pulmón. Vale, digamos que este sea grasa y este sea músculo. Así, comparamos cómo son distintos tejidos, simplemente eso. Vemos aquí que la magnetización se recupera de distinta manera en ese tejido que en ese otro tejido. ¿Por qué? Por la gráfica. Aquí vemos esta gráfica diferente a esta gráfica diferente de acá. Entonces, ¿qué pasa? Vale, por ejemplo, vemos nosotros que en esta gráfica, vamos a ver, vemos por ejemplo, nosotros esta gráfica más o menos el 63% para esta gráfica se va a ubicar más o menos por aquí, vamos a ver, más o menos por aquí. Más o menos el 63% de la recuperación para esta gráfica se va a ubicar más o menos por aquí. Aquí va a estar el T1 para el tejido. Aquí va a estar el T1 para el tejido A. Así lo vamos a poner. Y aquí vamos a ver más o menos el 63% de esta otra gráfica, más o menos aquí va a estar más o menos como por aquí. Vamos a ver. Más o menos como por acá. Aquí. Entonces aquí, donde se va a ubicar el T1, perdón, no me va a quedar chance. Aquí espero que me quede chance. Aquí lo voy a ubicar T1. El T1 para el tejido B. Así lo estoy ubicando. Entonces vemos nosotros que diferentes tejidos tienen distinto valor T1.
¿Por qué? Aquí vemos nosotros más o menos cuánto ubican el T1 aquí para este tejido A. ¿Cuánto lo ubican ustedes? 200, Ajá, y para el tejido B, ¿en cuánto lo ubican ustedes? 400. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El T1 será diferente para cada órgano y tejido. Entonces, esta es como una variable que a mí me permite diferenciar entre cada órgano y tejido en la imagen. Bueno, hasta aquí, preguntas. Estoy viendo que esta gráfica también nos permite, si hacemos el opuesto viene siendo T2. Ajá. Aquí estamos viendo que la Ok. Ahorita, bueno, ya sé por dónde va, ya sé, tranquilo. Ok. No se adelante, se lo pido por favor, no se adelante todavía. Perfecto. Hay otra gráfica fija para T2, no se preocupe. No se preocupe. Y ya, es que me imagino que aquí va. No, solo era para medio explicar, sí, eso. Ok, La tranquilo. barra Ajá. cambia de posición y Sí. la magnificación de ahorita Ajá. es ascendente Ok. y la otra viene siendo descendente. Ok, esa observación sí es muy buena, esa sí es muy buena. Pero tranquilo, es que no quería que se adelantara tanto porque no quisiera que le metiera miedo a sus Perfecto, compañeros. No sé si me perfecto, entiende. perfecto. Disculpe, ok. No se preocupe. Ok, Eh, gracias. sí, no se preocupe. Descuide. Vamos a ver, ese es un momento menor. Y tranquilo. Vamos a ver. Está bien, excelente. Vamos a ver hasta aquí. Preguntas. 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 Por mi parte, no, yo sí le voy entendiendo un poquito. Está bien. Yo espero que no le tengan miedo a este tema. Ténganle miedo a otras cosas, pero por lo menos este tema no. Vamos a ver. ¿Listo? Bueno, yo asumo que no hay una pregunta. Yo tengo una pregunta. Ajá, díganos, Víctor. Entre menos tiempo hay, la imagen se va a ver más, va a tener un gris. Y entre más tiempo pase, es blanca. Buena observación. Excelente. Usted ve una escala de grises aquí, ¿verdad? Y usted ve que hay una escala de grises aquí para este valor. Y una escala de grises aquí para este valor. Buena observación. Ya vamos a ir a eso y eso lo vamos a ver mañana. Porque así vemos nosotros que hay una escala de grises aquí. Y ahorita no lo mencioné. Lo mencioné porque quiero que captemos el concepto T1. Y no lo mencioné. Pero ya vamos a ir a eso. Vamos a ir a eso mañana. Por eso es que este tema necesita tu tiempo. No podemos adelantarnos tanto. Me gustaría que este tema lo viéramos en un mes, por todo lo importante que tenemos que ver en este tema. Pero no podemos dedicar un mes. Tenemos que dedicar 2 semanas. Y en 2 semanas no vemos lo que me gustaría a mí. Vamos a tener que abreviar esto en 2 semanas. Ya estamos en la segunda semana. Y de verdad me gustaría que hagamos un mes para explicarles todo esto, porque es bastante útil y es bastante interesante todo esto, y yo sé que les va a ayudar bastante. Yo sé que ahorita tal vez lo ven, bueno, ¿y de qué sirve tanta matemática y tanta física? Pero quizás lo ven así porque no han visto lo práctico después de todo esto, porque comprendiendo esto, después vamos nosotros a comprender cómo nosotros podemos optimizar el contraste de una imagen, cómo nosotros podemos predecir a qué tipo de imagen nosotros podemos obtener. Si la imagen nos va a salir con bastante ruido, o si la imagen nos va a salir con buena resolución, o si la imagen nos va a salir con alto contraste. Para eso, esto nos va a ayudar bastante, y es precisamente por eso que lo introduzco, porque esto es súper importantísimo para ver de qué manera se nos va a afectar la imagen. Ahora, hasta aquí, todo claro. ¿Otra pregunta de alguien más? ¿Ninguna? Bueno, no hay ninguna otra pregunta. Entonces, nos vemos mañana. Y la nota de su examen ya está, pero tengo que ponerla, tiene que ser el día correcto. Esperé que
el viernes pudiéramos discutir las respuestas del examen, pudiésemos destinar media hora tal vez de la clase para mostrarles cómo eran las respuestas, qué fallaron y todo eso. Dar un momento de discusión de examen. Bueno, por el momento eso es todo por la reunión. Nos veremos mañana y que tengan feliz noche y buen provecho. Feliz noche, buen provecho. Gracias, Lick. That's okay.